Sean bienvenidos a esta materia en la clase virtual de la unidad número 2 en la materia de impuestos 1. Y vamos a ver en esta ocasión, vamos a recordar qué es lo que vimos en la primera unidad. En esta primera unidad fue básicamente la identificación del sistema financiero mexicano. Y recordemos que como principal órgano dentro del sistema financiero mexicano se encuentra la bolsa, bueno, un elemento muy importante y un órgano muy, muy importante que sería en este caso Banxico, que es el Banco de México. El Banco de México es un órgano principal cuyo objetivo es, como ustedes saben, el de poder organizar y llevar a cabo adecuadamente el uso tanto de la moneda como de los billetes que pudieran existir en nuestro país. En este caso, pues la denominación sigue siendo el peso. Y entonces Banxico, siendo el principal órgano, tiene un secundario, que en este caso, por orden, ¿verdad?, de importancia, estamos considerando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dentro de esta misma se encuentra el sistema de administración tributaria. Es aquí donde fuimos aterrizando las situaciones en el sentido de que hay contribuyentes, ¿verdad?, en los diversos regímenes fiscales existentes, que es lo que nos corresponde en esta ocasión poder estudiar nuestra segunda unidad. Y entonces definimos que el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, con ayuda básicamente del órgano principal, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el propósito que tiene básicamente en este caso es llevar a cabo un control adecuado y agrupar a los contribuyentes, sean estos personas físicas o personas morales, agrupar o formar parte de un determinado régimen fiscal. Y es ahí donde en este curso, en este primer curso, nosotros podamos conocer los regímenes fiscales de personas físicas. Recordamos también que existen varios de ellos y es aquí donde voy a compartir, en este caso, la diapositiva de la unidad número 2 para que ustedes se puedan cerciorar. En este sentido, estamos hablando de un primer régimen, ¿verdad? Yo les platicaba en este caso que hay varios regímenes fiscales y que nos corresponde ver en esta primera unidad los regímenes de las personas físicas. Vamos a hacer una identificación de todo esto. Vean ustedes, como primer régimen muy sencillo, ¿verdad? Está el régimen de sueldos y salarios y sueldos asimilados a salarios. En este caso, tributan ¿quiénes? Todas las personas físicas que desempeñen alguna actividad y que por consecuencia de todo esto, ¿verdad?, estén inscritos en el Seguro Social. Están inscritos en el Seguro Social, estamos obligados entonces a poder cumplir con el pago del impuesto sobre la renta. No pagamos IVA, pero sí pagamos impuestos sobre la renta. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Nosotros como contadores encontramos en nuestro diario oficial de la Federación. ¿Qué es el diario oficial de la Federación? Me podrían preguntar, ¿verdad? Pues este diario oficial es un documento que constantemente se está actualizando, en donde lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obliga necesariamente a que nosotros como contadores y también los contribuyentes puedan conocer eh, noticias o temas interesantes como el salario mínimo, la identificación también de las nuevas reformas fiscales que han existido, tablas, tarifas y tablas de los regímenes fiscales que nos pertenecen o que nos corresponden. ¿De quiénes? Tanto de las personas físicas como también de las personas morales. Y en este caso vamos a poder hacer el cálculo de sueldos y salarios y sueldos asimilables a salarios. Entonces, gracias a todo esto, en este diario oficial de la Federación, cuando se publican las tarifas y tablas que se van a utilizar en el siguiente ejercicio fiscal. Bueno, pues
en muchas ocasiones no tienen un día específico de presentación. Aquí va a depender, ¿verdad?, de las normas y las normas o las leyes que hayan establecido en este caso, el gobierno federal a través de la situación o el órgano tributario. Entonces, ¿cuándo lo van a presentar o cuándo nosotros podemos ir y poder conocer en el diario oficial de la Federación estas nuevas tarifas y tablas? Pues comúnmente se hacen en los últimos días del último mes del año, esto es, en el mes de diciembre. Pero también puede ser que en este caso sea los primeros días del mes de enero del año en curso. Entonces, solo tenemos que estar al pendiente de estas noticias fiscales para que cada año estemos renovando y retomando las tarifas y las tablas. Les quiero comentar, en el diario oficial de la Federación encontramos primero la tarifa y luego la tabla, dependiendo el régimen fiscal en el cual estemos obligados. ¿Cómo son estas tablas? Pues hay tablas mensuales, hay tablas bimestrales, hay tablas trimestrales, hay tablas para calcular la declaración anual. Entonces, con esto nosotros podemos saber de dónde vamos a obtener nuestra base, que serían las tarifas y las tablas para calcular sueldos y salarios. Bueno, una vez comentado esta situación, quiero platicarles y presentarles nuestro primer régimen fiscal. Este es sueldos y salarios y también sueldos asimilados a salarios. Vamos entonces a analizar. Las personas físicas pueden tributar en varios regímenes. Uno le llaman el régimen de actividad profesional, que es o puede ser honorarios o bien puede ser arrendamiento. Y el régimen de asalariados. Este régimen de asalariados es lo que conocemos como sueldos y salarios o sueldos asimilados a salarios. Está un régimen de dividendos, pero esto es para personas morales. El régimen de actividad empresarial, que aquí tributan personas físicas y personas morales. El régimen de incorporación fiscal, que antes era RIF, régimen de incorporación fiscal, y tributaban y siguen tributando personas físicas. Actualmente, este régimen se ha cambiado y ahora se denomina, se denomina el régimen simplificado de confianza. Así se denomina este régimen. Para personas morales, les decía yo, hay dos regímenes. El primero de ellos es el régimen general para personas morales y el segundo es el régimen para personas morales, pero ahora con fines no lucrativos, o sea, aquellas sociedades o asociaciones civiles. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Para identificar que vamos a estudiar en esta unidad el régimen de asalariados y lo vamos a poder ver de una forma práctica también. Bueno, vean ustedes, voy a platicarles un poquito el régimen de sueldos y salarios. Este régimen, ustedes ven aquí en esta pequeña imagen, y son personas, ¿verdad? Son estas personas que se les llama personas físicas que se encuentran trabajando, laborando en una empresa determinada y que lo único que están obligados es, para empezar, en este caso es que paguen impuestos sobre la renta y no IVA. IVA solo se paga por los ingresos que se hayan obtenido y dependiendo, sobre todo, empresas comerciales o de producción. Pero en este caso, sueldos y salarios, no pagamos IVA como trabajadores. Y vamos a ver entonces que hay otro régimen, además de todo esto, hay otro régimen. Entonces, el otro se llama régimen asimilados a salarios. En este régimen asimilados a salarios, también son aquellas personas que trabajan o que son subordinados, son empleados de una empresa determinada que estamos obligados a pagar, en este caso ISR, pero no nos obligan, vean ustedes, no nos obligan
a presentar algún recibo porque si no estaríamos en otro régimen. Y tampoco tenemos otro tipo de derechos. En cambio, en el régimen de sueldos y salarios tenemos el derecho de que estemos inscritos en el Seguro Social. En este régimen de asimilados a salarios, pues, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser aquellos obreros en donde solo se les descuenta ISR o que sean, en este caso, secretarias, que actualmente se les llama área de servir o el área de recepción. Empleados de mostrador, asistentes, cajeros, funcionarios y trabajadores de la federación, miembros de Fuerzas Armadas, los militares, ¿verdad? Miembros de sociedades cooperativas de producción y todo lo tipo de empresas y sociedades, tanto de personas físicas o personas morales, en donde estamos con el derecho de tener seguro social, pero estamos obligados a pagar ISR. Bien, el SAT clasifica como asalariados a las personas físicas que son contratadas, dice, ya son contratadas, tienen que tener un contrato que actualmente se le llama contrato indefinido de trabajo. Bueno, y además de esto, perdón, son asignadas una serie de actividades durante una jornada laboral que por lo menos de acuerdo a nuestra ley de impuestos, la ley federal del trabajo nos dice que en el artículo número 76 nos indica que estamos con esa obligación de poder concluir una jornada de trabajo de 8 horas, de trabajo, y no puede ser más, porque si no tenemos el derecho de cobrar nuestras horas extras. ¿Ok? Recibimos un sueldo periódico, puede ser semanal, quincenal, mensual, como mejor se haya estipulado en el contrato colectivo de trabajo. Y se obtienen muchos beneficios, porque si nosotros estamos, en este caso, asegurados, o sea, tenemos seguro social, si nosotros nos enfermamos, tenemos el derecho de que nos den incapacidad y que esa incapacidad lo pague, en este caso, el seguro social. En el caso de que nos tengan que indemnizar o bien que nos hayan liquidaciones o que nos digan hasta aquí nomás con tu trabajo, pues también tenemos ese derecho de una liquidación formal, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este régimen. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de ser asalariado? Ya les digo nuevamente, pues tenemos derecho al seguro de salud, a las cuestiones y a los beneficios de salud, ¿verdad? A todas las cuestiones médicas. Tenemos derecho a algo muy importante que nos dice también la ley, que por lo menos nos van a pagar nuestros 15 días de salario, 15 días de aguinaldo por cada año de trabajo. Tenemos derecho a nuestra prima vacacional dependiendo, o a nuestras vacaciones dependiendo de los años de trabajo, pero también hasta nuestra prima vacacional, hasta 15 unidades de medida y actualización. La prima vacacional se refiere al 25% de los días de vacaciones. Eso luego nos sirve para nuestro salario diario integrado, que eso pues lo vamos a ver en otro momento. Tenemos derecho a nuestra PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿sí? Y por lo menos debe ser un porcentaje considerado de acuerdo a las disposiciones también que se puedan establecer, pero por lo menos es el 10% de las utilidades de la empresa. ¿Qué otra situación? Pues si nosotros tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Algunas situaciones de estemos pagando colegiaturas de nuestros hijos, estemos utilizando el servicio de ópticas, ¿verdad? Por tratamiento visual, o bien estemos utilizando también el uso de, en este caso, de servicios médicos como son los hospitalarios y que lo paguemos de una forma particular, bueno, pues esto nos va a poder servir para poder considerar o deducir estos gastos personales hasta en la declaración anual. ¿Estamos obligados? Sí, siempre y cuando tengamos ingresos de más de 400,000 pesos en el año. ¿Sí? Entonces, todos estos gastos médicos, los gastos dentales, hospitalarios, oftalmológicos,
psicológicos, de nutrición, gastos funerarios también, donativos, lentes, les decía, colegiaturas, etcétera. Esto nos va a servir porque estaríamos obligados, si obtenemos ingresos de más de 400,000 pesos en el año, pues a presentar una declaración anual. Y esto nos va a permitir disminuir estos gastos personales y vamos a obtener tal vez un beneficio, que en este caso sería el regreso de nuestros impuestos que nos cobraron en determinado momento. Bueno, acá les comento, son 400,000 pesos, ¿verdad? Y tal vez estemos obligados a presentar una declaración anual. Bueno, y en este sentido, básicamente, les quiero comentar, vamos a hablar en nuestra siguiente clase de cómo se hace un tipo de, cómo se hace el cálculo del régimen asalariados, de sueldos y salarios, perdón. Y vamos a ver ahora el régimen de asimilados a salarios. En este sentido, asimilados a salarios, no tenemos ninguno de estos derechos, ni tampoco tenemos ninguna de estas obligaciones que les acabo de comentar, pero sí tenemos un sentido muy importante, un sentido muy importante, que en este caso sería que solamente nos descuentan ISR, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que solamente tenemos el derecho de perdón, en este caso de considerar este sentido y por lo tanto vamos a utilizar una tabla y una tarifa y una tabla para hacer el cálculo. Solamente sirve para que nos hagan el descuento de ISR. Es mucho menos, pero así como no tenemos obligación de presentar declaración anual, ni tampoco tenemos el derecho de pertenecer a una unidad médica, que en este caso sería el Seguro Social, bueno, no tenemos nada de todo esto, pues tampoco nos piden un recibo de honorarios por los servicios que nos prestan, solo lo que se hace o lo que hace la empresa es de la cantidad que nos indica que nos van a pagar, descontamos ISR y la diferencia pues lo damos en efectivo. Y ya nosotros como dueños de la empresa nos enteramos y pagamos en este caso al SAT la parte que haya correspondido de asimilados a salarios. También vamos a hacer un cálculo. Bueno, entonces estos son regímenes muy sencillos que utilizamos mucho en el sentido de sueldos y salarios y también de asimilados a salarios. Por otro lado, les quiero comentar que hay una revista digital en donde ustedes van a poder poner y van a poder indicar, en este caso, algunos ejercicios o algunos ejemplos, en este caso, de lo que vamos a poder ver en nuestra siguiente clase. Y me gustaría que tomen nota para que en plataforma institucional les estoy dejando algunos apartados importantes para que ustedes puedan imprimir las tarifas y las tablas y yo les pueda platicar cómo va a ser el cálculo de todo esto. Entonces, por lo menos vamos a ver en este sentido el régimen de sueldos y salarios asimilados a salarios, también el régimen de honorarios, que no es complejo, pero sí requiere de un estudio especial porque tenemos que calcular retenciones de IVA y retenciones de ISR. Y entonces, aquí en este sentido, son dos porcentajes diferentes para que ustedes puedan ir conociendo y sabiendo esto. Y además de esto, pues por lo menos el RIF y el régimen, en este caso, de simplificado de confianza. Bueno, pues espero que con esto haya quedado claro la identificación. En el caso de sueldos y salarios tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en el caso de sueldos y salarios solamente nos descuentan ISR. Bueno, espero en este caso poderlos ver en nuestra siguiente clase en la cuestión práctica de por lo menos 4 regímenes fiscales para que ustedes vean la identificación de cada uno de ellos. Bien, por su atención.